Muy bien, feliz sábado. Feliz sábado, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de la visión del sueño de Nabucodonosor. La semana pasada que estudiamos, tocamos un tema bien controversial, que a mí ya me escribieron por eso, de hecho. Hablamos acerca de la comida, que es uno de los dioses principales de este mundo, aunque no lo crean. Es uno de los dioses principales de este mundo. Es increíble que en los países africanos, en Haití incluso, la gente se está muriendo de hambre. Dicen que se están comiendo entre ellos mismos. ¿Y cómo es posible que en Estados Unidos el 40-60% de la población tenga sobrepeso? Sí me hago entender, ¿no? Entonces es uno de los dioses de este mundo, de los principales dioses de este mundo. La Biblia decía que para el tiempo del fin iban a estar comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que pasa hoy en la actualidad. Hay un total desequilibrio. O sea, este planeta sí se abastece para la cantidad de seres humanos que tenemos ahora y mucho más. No sé cuánto más, pero yo me imagino que muchísimo más, de hecho. Porque nosotros que vivimos aquí en el campo, ¿cuánta tierra tenemos sin ser cultivada? Hectáreas por hectáreas por hectáreas por hectáreas por cientos de miles de hectáreas y tal vez hasta millones. Entonces, este planeta aún da para mucho más, pero hay totalmente un desequilibrio. Entonces, miren, hablamos acerca de la comida. Y uno de los temas más controversiales siempre es la cuestión de las carnes. Siempre es el problema las carnes. Ya, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas no les gusta dejar la carne. ¿Ya? Y esta semana me escribió por ahí un par de personas muy eufóricas, vamos a decirlo así, con este tema. Y me decían, pero mira, Jesús comió carne, y mira que Abraham comió carne y todo. Y yo, sí, es verdad, comió carne, pero la Biblia también habla de la esclavitud. Entonces, miren, yo quiero voy a hacer un paréntesis aquí, antes de entrar al tema. Hay muchas cosas que se establecieron en el pueblo de Israel, y todas esas cosas se establecieron en una teocracia. ¿Ya? ¿Cuál era el máximo líder del pueblo de Israel? Era Dios. En una manera visible, el sumo sacerdote, pero el sumo sacerdote, ¿a quién consultaba? A Dios. Entonces el sumo sacerdote, y nosotros podemos ir a la historia de Moisés también, vemos que decía Moisés, espérese un ratito, ya vengo. Y iba a consultar a Dios, Señor, me están pidiendo carne, ¿qué hago? No te preocupes, mañana van a tener golondrinas. O a veces los sumos sacerdotes, justamente cuando ya era la monarquía, a veces los reyes decían, ¿qué hacemos? Nos vienen a invadir, llamen al sacerdote, llamen al profeta. Ellos cogían y iban a la presencia de Dios, iban al tabernáculo, Señor, ¿qué hacemos? No os preocupéis, mañana ya ese problema está resuelto. Y así se ven muchos milagros y muchas historias muy bonitas, ¿no? Existía una teocracia, pero en la actualidad esa teocracia ya no existe. ¿Cuándo se acabó esa teocracia? Siendo bien específicos, cuando Cristo abandonó el santuario. Cuando dijo, su casa es quedada desierta. Su casa, ya no dijo mi casa. Porque cuando él va y hace, vamos a decirlo, esa limpia, ¿no? Y volca las mesas y todo eso, se enfurece viendo a los cambistas y a los vendedores y todo eso. Dijo, mi casa es casa de oración. Ustedes le han hecho cueva de ladrones. Pero cuando él ya lo expulsan, cuando faltaban pocas horas para que él muriera, él dijo, su casa. Entonces hasta ahí llegó la teocracia, ya, por así decirlo, en el pueblo de Israel. Entonces, y eso ya no existe. Y de igual manera, muchas cosas que se estipularon en el Antiguo Testamento quedan abolidas, porque eso fue estipulado para la nación de Israel cuando Israel era una teocracia. Entonces, ciertas cosas ya no son válidas hoy en la actualidad. Como por ejemplo, si hablamos de la esclavitud ya no existe ni siquiera en el mundo. Entonces, tú no vas a coger y decir, bueno, la Biblia habla de la esclavitud, yo puedo tener un esclavo. No es así, ¿ya? No, es que, pero mira, nosotros en el Antiguo Testamento hablaba de que uno podía comer los animales sacrificados, que ni siquiera, pero eso era cuando había el tabernáculo y se hacían los sacrificios. Tú no vas a coger un texto bíblico sacado fuera de contexto para respaldar lo que tú quieres hacer. Es que Jesús comió carne. Ya también he hablado de ese punto. Cuando Jesús comió carne, lo hizo cuando estaba resucitado, comió pescado mezclado con miel, que yo no creo que sea nada rico, sinceramente, ya, para demostrar que no era un fantasma, ¿ya?
Y de igual manera tenemos a Juan el Bautista, que él sí era el vivo ejemplo de los que vamos a vivir en el tiempo del fin, que tenía una alimentación totalmente vegetariana y bueno, toda su vida. Ya vamos algún día a hablar de Juan el Bautista y de Elías. ¿Ya? Entonces, vamos de nuevo acá. Vamos de nuevo a esto. Esto es muy importante, la comida. Vimos que para que Daniel haya tenido esa bendición, que fue necesario que tuvo que haber hecho él, o qué fue lo que hizo él. Tomó una decisión con respecto a la comida. Si Daniel y sus amigos no hubieran tomado esta decisión, ¿ustedes creen que Dios los hubiera utilizado? Hubieran sido uno más del montón. Pero ellos tomaron una decisión. ¿Ya? Y ahora, cabe destacar algo. Daniel no tenía por qué ser vegetariano. Porque dentro del pueblo de Israel sí se podía comer ciertas carnes limpias. No sabemos exactamente a fondo, tal vez si Daniel era nazareno o no se sabe, pero él voluntariamente, él y sus amigos, ellos eran vegetarianos. Aunque ellos podían comer carnes limpias, pero ellos no comieron de nada. Démonos cuenta de esto. Y gracias a esta decisión, ellos pudieron ser utilizados ¿por quién? Por Dios. Significa que yo como carne no soy hijo de Dios. Yo no estoy diciendo eso. Sino que si tú quieres ser un mejor instrumento, pues obviamente pues tienes que tener mejores condiciones. ¿Me hago entender? Es como vamos a los atletas. Los atletas de talla internacional. Estamos hablando de los olímpicos. A ellos la comida le pesan. Ellos van por peso, van por calorías, van por carbohidratos, van ahí a una cuestión exacta. Ellos no pueden es que me dieron ganas de un chocolate. Ellos no pueden hacer eso. Si ellos llegan solamente a consumir una golosina que está fuera de su alimentación, todo se les desorganiza y ya se desestabiliza todo su cuerpo. Claro que no es que ellos se van a enfermar ni nada por el estilo, pero cuando tú estás, corriendo 40 kilómetros, lo sientes. ¿Ya? Entonces, la alimentación de ellos es perfecta. La alimentación de un atleta olímpico del deporte que sea es perfecta. E incluso cuando nosotros vemos a estos corredores de Fórmula 1 y estos carros que son súper rápidos, ellos también tienen unas habilidades físicas muy altas. Ustedes dirán, pero si el man va sentado, nomás ahí manejando, eso también tiene ciertas condiciones físicas que impactan al cuerpo. ¿Ya? Tienen que tener una buena respiración, reflejos, una buena visibilidad, muchas cosas. No es que ellos cogen y solo pasan sentaditos. No, ellos también tienen que entrenar su cuerpo. Entonces, miren, estamos hablando de las cosas del mundo, ¿no? ¿Cuánto más las cosas de Dios? Es que a mí no me entra la Biblia. Pero tu cuerpo es una farmacia. A mí no me entra la Biblia, pero tu cuerpo es un cementerio. A mí no me entra la Biblia, pero tu cuerpo tiene sobrepeso. Es que yo estudio, no me entra nada. Algo malo estás haciendo. ¿Ya? Eso es así de simple. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, vamos a Daniel. Nos quedamos en Daniel capítulo 2. Vamos ahí, no me cierren la Biblia fuera del capítulo 2 de Daniel. Miren, voy a leer el versículo 27 y 28, que ya lo leímos la semana pasada, pero vamos con la introducción de esto, ¿ya? Dice, Daniel respondió delante del rey y dijo, el misterio que el rey demanda, me escuchen bien lo que dice Daniel, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, no lo pueden enseñar al rey. Él no está haciendo una pregunta, sino una afirmación. Nadie puede revelar esto al rey. Y yo me imagino a Nabucodonosor viendo, ¿y tú qué haces aquí? Pero aún no termina de hablar de Daniel. ¿Qué dice el versículo 28, Steffi? Mas hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Muy bien. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Muy bien. ¿Quién le enseñó o quién iba a enseñar todo? Dios. Entonces Daniel dice, no hay nadie en el planeta Tierra que te pueda mostrar esto. Yo imagino que en ese momento Nabucodonosor se puso hasta un poco enojado. Pero le dijo, pero hay un Dios. O mejor dicho, ¿cómo lo dice Daniel específicamente? Déjame ver qué dice. Pero hay un Dios en el cielo. Hay un Dios. Nabucodonosor dice, ¿cuál Dios? Ese Dios no conozco, ¿verdad?
Porque ellos tenían muchos dioses. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Babilonia? Un poquito el 666. Ellos tienen muchos dioses, muchos santos, como lo decimos hoy en la actualidad. Pero hay un Dios que tú no conoces, que está en los cielos, que Él sí puede. Entonces, Nabucodonosor, interesante, ¿no? Le está llamando la atención. ¿Qué decía el versículo 29? Vamos a leer hasta el 29 nomás. Estefi, por favor. Sí, 29. Dice, estando tú, oh rey, en tu cama, subieron tus pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de suceder. Muy bien. Esto nos pasa a todo el mundo. Todo el mundo dice qué va a pasar con el futuro. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Verdad? Ahorita están pasando muchas cosas, ¿verdad? Se está hablando de un reseteo de la economía, ¿verdad? Sí. Ya, se está hablando de una moneda digital también, ¿verdad? Se está hablando de guerras. Vamos a poner una X. ¿De qué más se está hablando? De pandemias, ¿verdad? Se está hablando de pandemias. ¿De qué más se está hablando? Desastres naturales, cambio climático, ¿verdad? De cambio climático se está hablando. ¿De qué más se está hablando? Hambrunas, sí, hambrunas, el hambre. Vamos a poner la H. ¿De qué más se está hablando? Nada más quedémonos con eso ya. Ya es bastante. De todas estas cosas, la pregunta del $1.000.000 es ¿cuál sigue? ¿Qué es lo que se viene ahorita? ¿Qué es lo que está a punto de suceder de todo esto? 1, 2, 3, o todas al mismo tiempo. O tal vez un catástrofe individual en cada país. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros en el Ecuador, ¿podemos morirnos de hambre? Es casi imposible. Tenemos demasiada comida nosotros. Lo decimos humildemente, ¿no? Y muchos países suramericanos, para las personas que me están viendo en frente de redes sociales. O sea, aquí en Sudamérica la comida casi sobra, ¿ya? Porque nosotros, de hecho, proveemos al mundo de comida. Entonces, que nos maten de hambre aquí, eso está como que difícil, ¿verdad? Pero sí nos pueden afectar la cuestión económica. Eso sí. Y ahí sí. Ahí puede incidir un poco, pero no tanto. ¿Qué es lo que sucede? Vamos ahorita con el verde, aquí en el Ecuador, ahorita, en la fecha presente que estamos grabando este video, 18 de mayo de 2024. El verde está baratísimo. Si yo me pongo a vender verde, ese verde que traje, me están pagando a lo máximo $1. Pero hace unos meses atrás un verde como ese valía $8. Tranquilamente. ¿Qué pasa? O sea, ¿sí me hago entender? Todo se desestabiliza. ¿Qué es lo que va a suceder? Aunque no nos muramos de hambre, en ciertas regiones, por ejemplo en la costa, el verde siempre se va a mantener barato y en la sierra las papas de igual manera. Pero como hay una crisis económica, sube la gasolina, lo que sea, el transportar ciertos alimentos va a ser costoso. Entonces los alimentos de la sierra van a ser muy caros en la costa y viceversa. Eso puede llegar a suceder. Pero nosotros comiendo verde o papas no creo que nos compliquemos mucho, ¿no? Entonces, miren, poniendo un ejemplo así rapidito. Si hablamos de la economía, tal vez en los países europeos, colapsar esos países es un poco difícil. Entonces, a ellos les vamos a poner una pandemia. ¿Verdad? ¿Me hago entender? Ya. Y así pues podemos ir en cada país, en cada región, y a cada uno le podemos dar un problema o les podemos lanzar todo al mismo tiempo o como sea. Entonces, miren, eso es lo que nosotros estamos viviendo ahora. ¿Qué va a suceder el día de mañana? Y Nabucodonosor, vamos a ponernos un ratito en los zapatos de Nabucodonosor. Eres el rey del imperio más grande del mundo. Muchas naciones o países, bueno, naciones en esa época creo, dependen de ti. Y tú dirás, ¿y qué irá a pasar el día de mañana? Bueno, ya tenemos establecido el reino de Babilonia. Por ahí se escuchan de ciertas naciones. Ay, ¿qué irá a suceder? Es preocupante. Ustedes no crean que ser un gobernante sí tenía sus beneficios, pero también tenía su peso, su responsabilidad. Entonces, esa era la preocupación de Nabucodonosor. ¿Qué irá a pasar el día de mañana? Y él se acuesta pensando eso. Ya, esa es por así decirlo, la preocupación que él tenía.
Mamá, léame el versículo 30, por favor. Daniel, capítulo 2, versículo 30. 30. Dice palabra de Dios. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en los demás vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de su corazón, de tu corazón. Amén. Muy bien, mira, me gusta lo que dice Daniel. Yo no es que sea más sabio, no es que sea el enviado de Dios, ni nada por el estilo, no. O la divina pomada, como dicen también popularmente, yo no sé nada de eso. Miren, si Daniel no era, realmente Daniel no era sabio, ¿quién estaba utilizando a Daniel? Listo, y Dios puede utilizar hasta un burro si él quiere. Y estoy hablando de la historia de Balaam. ¿Ya? Entonces, para ser utilizados por Dios, lo que toca es ser consagrados, nada más. No necesitas tener estudios, títulos, no se necesita nada. Dios coge a personas totalmente ignorantes, y lo demostró con los 2 apóstoles, y los puede hacer grandes hombres para él. ¿Qué le dijo al apóstol Pedro? Yo te voy a hacer pescador de hombres. Un simple pescador de pescados. Indocto. De hecho, de todos los, de los 12 apóstoles, casi ninguno destaca. El que más destacó fue Pablo. De hecho, Pablo, ¿cuántos libros escribió? Fue 14. Porque Pablo sí era estudioso. Él sí tenía la letra. Vuelta a los demás apóstoles, fueron personas grandes. O no digo que no fueran importantes, lo fueron. Sino que en la Biblia al menos no dejaron muchas cartas escritas porque eran personas humildes. ¿Ya? Eran personas que no se dedicaban a la escritura, vamos a decir, a diferencia de Pablo. Ya, a eso me estoy refiriendo. Entonces Dios puede utilizar a cualquiera. ¿Ya? A cualquiera, en eso estamos hablando. Y Daniel lo está dejando específicamente claro. Ahora sí, vamos, déjenme ver que yo me estoy saltando acá todo lo que dice el estudio. Muy bien. Ya, vamos a leer todo el sueño, vamos a leer del versículo 31 al 35. Ya, Estefi, dame lectura. Dice la palabra del Señor. Amén. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba de pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fue también desmenuzado el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se tornaron como tamo de las eras del verano, y los levantó el viento, y nunca más se les halló lugar. Mas la piedra que hirió a la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Muy bien, ya. Más que seguro, Daniel tuvo el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Más que seguro. ¿No se acuerdan que él cogió, se fue a dormir, despertó y dijo, ya sé lo que soñó Nabucodonosor? Y sé su interpretación. Ahora miren. Nabucodonosor sueña con una imagen que aquí la tenemos en un cartel gigante. Los que están viendo por cámara no lo pueden ver. Pero bueno, sueña con un ídolo. Vamos a ponerlo de esa manera. Nabucodonosor sueña con un ídolo. Ya les explico bien todo esto, tranquilos. Lo que estoy usando otras palabras. Una imagen, un ídolo es lo mismo, ¿verdad? Casi. Ya. Y más adelante, de hecho, en el siguiente capítulo, ¿qué hace Nabucodonosor? Se hace una estatua de oro completita y después vemos eso en la tarde, si Dios lo permite. Ya. Y miren, este ídolo muestra la historia de los diferentes reinos de que iban a dominar el mundo a lo largo de la historia. ¿Ya? Eso es lo que está mostrando. Y nosotros empezamos con el primer material. ¿Cuál es el primer material? Tenemos el oro. ¿Alguno de ustedes tiene oro? No, somos pobres entonces. Muy bien. ¿El siguiente material cuál es?
¿Alguien tiene tal vez algo de plata? Yo por ahí tengo un par de pulseras. No porque las utilice, sino que las tengo justamente como un recurso económico. ¿Ya? De ahí, ¿cuál es el siguiente material? ¿Alguien tiene bronce? Así ya es más común, ¿verdad? Ya, muy bien. ¿Cuál es el siguiente material? El barro. No, No, hierro. el hierro. Y al final encontramos El barro cocido. barro, que ya vamos también a todo esto. Esto vamos a estudiarlo más a profundidad cuando llegamos al capítulo 7. Empezamos con oro. Después pasamos a la plata, al bronce, al hierro y al barro. Nosotros desde entrada estamos viendo una decadencia. Decadencia. Y aquí apelando a los más antiguos, y a la gente también que me ve por las redes sociales, acordémonos cómo era la comida, o qué tan barata era la comida hace unos 40 años atrás. Era baratísima, ¿verdad? Era tan barata la comida que tú podías criar una familia de 10 hijos. Y no estabas preocupado que qué voy a comprar mañana, que hay que darles esto. No, era bastante económico. Hoy en la actualidad, y estoy poniendo un ejemplo así bien práctico para que puedan entender. Hoy en la actualidad, los hogares de buenas a peor, pero así de buenas a peor, pueden tener 1, quizás 2 hijos. Y no pueden hacer más que eso. Porque ya tener 3, 4, 5 nos deja en la bancarrota. Entonces nosotros vemos por el sueño de la imagen que hay una decadencia en los materiales. Entonces la historia iba, ¿qué cosa? Iba de mal en peor, podríamos decirlo. Eso es lo que llega a suceder. ¿Ya? Muy bien. Y al final vemos una mezcla bastante extraña. Barro con hierro. ¿Alguna vez ustedes han visto algún instrumento, algún material, alguna artesanía de hierro mezclado con barro? Eso no se mezcla. No se mezcla. Es imposible mezclar. Es como mezclar agua y aceite. ¿Ustedes alguna vez han visto que alguien vende agua con aceite? No se vende porque es algo que no se llevan. No tiene ningún propósito, por así decirlo. ¿Sí? Muy bien. Ahora miren, Daniel también dice algo interesante. Dice que él ve una piedra, dice, ¿no? Pero créanme que no es cualquier. Es una piedra preciosa. ¿Cuál es el material más duro del mundo? El diamante. El diamante. Es el material más duro del mundo. De hecho, hay súper taladros, pero súper taladros que vienen con punta de diamante. Y de hecho los diamantes, tener un anillo de diamante, alguna joya de diamante, es bastante costoso, no por la piedra, sino por el trabajo que conlleva pulir una de esas piedritas. ¿Ya? Entonces imagínense, si el diamante es el material más duro del mundo, ¿cuánto cuesta pulir o darle forma bonita a una de esas piedrecitas? Es demasiado trabajo, por eso es que es tan caro. ¿Ya? Entonces, la roca o la piedra que llega o que ve Daniel es una piedra preciosa. ¿Ya? ¿Quién es esa piedra? Todos sabemos quién es la piedra, ¿no? Pero ya vamos para eso más ya mismito. Ahora miren, nosotros, ¿en qué año está escrito el libro de Daniel aproximadamente? No. Escribí feo. Aproximadamente 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. O sea que para nosotros han pasado 2000, sí, ¿no? 2600 años. Sí, estamos bien. 2600 años. Es bastante tiempo. Ahora, para Daniel cuando vio la visión, ¿dónde estaba? Él estaba aquí. Aquí estaba Daniel. En el reino de oro. ¿Nosotros dónde estamos? Aquí estamos nosotros. Entonces lo que Daniel vio era el futuro. Lo que nosotros vemos es profecía cumplida. La perspectiva es muy diferente. Démonos cuenta de eso, ¿ya? Ahora miren. Esto que nosotros tenemos el privilegio de ver y de comprobar, gracias,
tiene el único propósito de, ¿qué cosa? De fortalecer nuestra fe. Ya pasó este imperio, sí, el de aquí, también, el de acá, este también parcialmente, podríamos decirlo, también. ¿Qué es lo que nos falta ver nosotros? Nada más. Que va a venir y va a desmenuzar a todos los reinos de este mundo. Es todo lo que nos hace falta. De hecho, bueno, esto lo dejo más adelantito mejor. Ahora miren, vamos a interpretar bien. No se olviden que cuando la Biblia dice algo, la Biblia es muy detallista. Yo les dije que Dios es un Dios perfeccionista y es un Dios detallista. ¿Por qué lo compara a Babilonia con la cabeza de oro? Se sabe que en la época de Babilonia había tanto oro, pero tanto oro que se le conoció como la época de oro, porque el oro predominaba. De hecho, las primeras monedas que se conocen en el mundo antiguo, ¿de qué eran? Adivinen de qué eran las monedas antiguas, las primeras monedas que se hicieron. De oro. De oro. Y después las monedas se hicieron ¿de qué? Y de ahí viene, aquí quiero plata. ¿Me hago entender? Ya, pero a manera que cada reino fue viniendo y pasando, hubo una decadencia económica, podríamos decirlo así. Siempre ha sido así, siempre ha sido así. Si nosotros vamos a los gobiernos de cada país, y hablando solamente de nosotros de Ecuador, vamos a los gobiernos de antes, había más economía. Hoy en la actualidad no hay ni trabajo. Antes, hace unos 20 años, la persona que tenía un título universitario o alguna cosa así, era una persona que tenía puertas abiertas en cualquier trabajo y un buen pago. Hoy en la actualidad, tú eres universitario, eres lo que sea, y de buenas a peor consigues un trabajo con un sueldo básico. Y si tienes suerte o tienes influencia, consigues algo mejor. Entonces hoy en la actualidad no sirve de nada estudiar, lo que vale es la influencia. Entonces Babilonia era conocido como el reino de oro. Y de igual manera, el reino de Babilonia venía ¿desde dónde? Desde Nimrod. Eso lo podemos ver en Génesis 18:12. Hicieron una torre, ya, en la llanura de Sinar, ya, que Sinar queda justamente en Babilonia. Entonces el reino de Babilonia es muy antiguo, ya tenías con un par de milenios de antigüedad. Desde ahí viene. Entonces era un reino muy próspero. Pero, como Dios había predicho, vinieron después ¿quiénes? Después de Babilonia, ¿quiénes siguieron? Los medos y los persas. Y esa fue conocida como la época de la plata, porque ahí dominó ese material. Y la historia es muy larga, la hemos de analizar un poquito más en el capítulo 7 del libro de Daniel. ¿Ya? La caída de Babilonia, eso lo vamos a ver más adelante también en el capítulo 5, ¿no? Pero nosotros vemos que algo muy curioso que pasó en el imperio de Babilonia es que llegó a una decadencia moral. Cuando Daniel entra al reino de Babilonia, ¿quién era el que gobernaba? Nabucodonosor. Y vemos que él tenía una manera de pensar diferente, por la manera en que se describen que se hicieron las cosas justamente en los primeros capítulos. Cuando nosotros vamos al capítulo 5 y vemos a su nieto, ya, porque había una coregencia, ya lo vamos a analizar todo eso cuando lleguemos ahí. Vamos al nieto aunque ahí se lo llama el hijo, pero realmente era el nieto. Vemos que en qué se le describe al nieto de Nabucodonosor. En un súper fiestón, por eso era una palabra amable. Ya, dice que estaban ahí 1000 de sus gobernantes y todos estaban viendo quién podía beber más. Básicamente es así como se traduce la Biblia. Entonces vemos una decadencia del reino. Y lo interesante, esto estamos hablando ya de la historia universal, es de que los medos y los persas estaban afuera de Babilonia y ellos estaban tomando sin pena. Ya, sí, yo sé que los muros de Babilonia eran inexpugnables, pero no sé, yo no me hubiera puesto a festejar, sinceramente. Pero bueno, ahí vemos claramente eso, ¿no? Y vemos incluso que ahí vamos también ya hemos de llegar a este capítulo para analizar un poquito más profundo, ¿no? Vemos que justamente se profanan los vasos sagrados del templo de Salomón y Dios se enoja. Y porque ellos ya se creyeron lo máximo. Se habían olvidado de Daniel, se habían olvidado de Nabucodonosor, se habían olvidado de todo. Y ellos dijeron, nosotros somos los dioses, por así decirlo. Traigan los vasos sagrados que esa vez trajimos de Israel. Y ven la escritura en la pared.
Y bueno, ya vamos a llegar a esa historia, ¿no? Y esa misma noche, lastimosamente, el imperio de Babilonia llega a su... ¿En cuánto tiempo se necesitó para acabar con Babilonia? Un día. Ni un día, una noche, pero quedémonos con un día. ¿Cuánto tiempo se necesitará para desestabilizar económicamente un país? O el mundo entero. ¿Saben qué se necesita? Ya lo vimos, de hecho. Un virus. Que ni siquiera existió. Al menos eso se cree, sinceramente. Algo que ni siquiera existió. Un enemigo invisible. Vamos a decirlo así, un enemigo invisible. Yo sé que hay personas que dirán que no, pero mira, es que hubieron muertos. Yo sé que hubieron personas que fallecieron. Pero la historia detrás del bicho o de la enfermedad 19 es muy larga, no la vamos a tocar aquí. Pero lo que estoy haciendo de referencia es que para poder, vamos a decirlo así, desaparecer un imperio, solo se necesita un día. ¿Ya? Y de igual manera, para desestabilizar la economía mundial, solo necesitó un enemigo invisible, vamos a decirlo así, ¿ya? Un enemigo invisible, que posiblemente ni siquiera existió. ¿Ya? Eso puede ser sumamente rápido, sumamente fácil. Esto es algo que nos queda a nosotros muy claro, porque esto, cuando llegamos a Apocalipsis, les he de recordar esto, ¿ya? Muy bien. Ya, vamos a saltarnos esto. Después de la plata, ¿cuál seguía? ¿Qué imperio seguía? Los griegos, o Grecia también, los cuales influyeron muchísimo en el mundo antiguo. Los griegos influyeron muchísimo. ¿Por qué? ¿Cuál fue el maestro de Alejandro Magno? Él tuvo un maestro, era Aristóteles. Entonces miren, Alejandro Magno, yo sinceramente, humanamente hablando, yo lo admiro. Porque él a su corta edad hizo lo que hasta ese entonces y hasta el día de hoy básicamente no lo ha hecho nadie. Y esto nos enseña algo, que el conocimiento es muy poderoso. Porque cuando él conquista a los medos y a los persas, ¿cuántos años tenía él? ¿Cuántos años tenía Alejandro Magno cuando los conquista? 20 años. Era un muchacho. No digo un niño, pero sí era un muchacho, un joven. Tenía 20 años y había conquistado el imperio más grande de la época. Y a los 30 y algo, ya había conquistado todito el mundo y un poquito más, porque él extendió sus dominios más allá, en tierras desconocidas, donde nadie había pisado. Y si no hubiera muerto a los 33 años, quién sabe hasta dónde hubiera llegado. Hubiera llegado a Sudamérica, de seguro. ¿Ya? Entonces, miren, Alejandro Magno hizo todo lo que hizo porque él tenía conocimiento. Lo instruyó uno de los filósofos más grandes que ha habido, y al menos que hubo en esa época, que era Aristóteles. ¿Ya? Y eso nos enseña mucho a nosotros, que el conocimiento es poder. Pero él no se quedó solamente en el conocimiento, él también lo puso en práctica. ¿Ya? Y hizo lo que hizo. Y una vez yo ya le expliqué cómo es que él conquistó a los medos y los persas. Él tenía 50,000 soldados y combatió contra 1,000,000. ¿Cómo 50,000 derrotan a 1,000,000? Es imposible, pero lo hizo. Él lo hizo porque él tenía conocimiento. Y esto aplica obviamente en el sentido espiritual. Esto aplica mucho en el sentido espiritual y básicamente en todo en la vida. Ya en cualquier área de la vida aplica también esto. Pero eso será para otra ocasión. Muy bien. Entonces vino Alejandro Magno con sus hombres, conquistaron a los medos y los persas. Pero lastimosamente, ¿qué pasó con Alejandro Magno? Tenía 33 años y muere. Y no deja un heredero digno, por así decirlo. Porque él tenía un hijo, si no mal recuerdo, pero era muy pequeño. Y al final lo buscaron y lo mataron. Y no hubo sucesor. Y el imperio de Alejandro Magno se dividió entre sus generales. Alejandro Magno no tenía ni un par de horas de muerto. Y estaban peleándose ellos por el reino. A la final el reino se dividió. No me acuerdo en cuántas partes. Pero al final quedaron solamente 4 partes. Y de esas 4 partes quedaron solamente 2. ¿Ya? Entonces, como el reino estaba dividido, vinieron los
los romanos. Y de gana puse eso ahí. Están haciendo trampa. No, mentira. Ya, vino Roma. Y Roma trajo una estructura de gobierno que luego tenemos hasta el día de hoy. Todos los gobiernos del mundo están establecidos en las bases de lo que dejó fundado el Imperio Romano. Hasta el día de hoy. Ya ese es otro tema. Ya llegamos a Daniel 7. No, pero también sí, también, claro que sí. El César era Dios. Ya, pero ya hemos de llegar a eso, a Daniel 7. Ya, pero bueno, hay mucho que decir. Entonces vinieron los romanos y este era el imperio del hierro. Y de hecho, vea, los griegos, se me estaba pasando por alto, los griegos, sus armaduras eran armaduras, adivinen de qué material. De bronce. Y vinieron las legiones romanas y sus armaduras eran de hierro. Sí, por digo, Dios no pone solamente por poner. Todo lo hace Dios con detalles, para que no haya dudas. Dice uno, ¿por qué oro? Claro, esa fue la época dorada del mundo. Había mucho oro en esa época. Bueno, coincide. La plata, lo mismo, el bronce, el hierro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, tenemos al Imperio Romano. Fue uno de los más largos de la historia. Yo me estoy olvidando de los años. Espérese. Y ahora sí, eso no está en el cartel. A ver, ¿cuánto tiempo fue el periodo del Imperio Babilónico? Está en la Biblia, está en tu Biblia, Steffi. Dime, 605 hasta en el capítulo 2, en la siguiente página. La siguiente página, ahí está, en la imagen. El año 605. Ya, muy bien. El 539. Ya, muy bien. De Grecia del 331 al 168. Ya, muy bien. Roma del 168 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Ya, muy bien. Y los 10 reinos. Del 476 después de Cristo hasta la actualidad. Bueno, hasta el 538 va a poner yo. Ya le explico por qué. Ya, muy bien, quedémonos con eso nomás. Ahora, muy bien, vemos, miren, estos gobiernos tuvieron su época, su mejor época, ¿no? Su época dorada. Por ejemplo, el imperio de Babilonia tuvo su época dorada del 605 al año 539 a.C. De igual manera, los medios y los persas del 539 al año 331. No nos olvidemos que eran naciones que eran muy antiguas, pero tuvieron su época dorada en estas fechas aproximadamente. Todas estas fechas son referenciales, no son fechas exactas. Ahora uno que diga, no fue en el año 605, fue en el año 604. Oye, un año menos, un año más, en 6.000 años de historia no es la gran cosa, sinceramente. Y de igual manera, los griegos del año 331 al año 168, vemos que tuvieron también un periodo un poquito más largo. Bueno, en fin. Después tenemos a los romanos, que ellos sí se extendieron por mucho tiempo, del año 168 al año 476. Ellos pasan del antes al después de Cristo. O sea, para que nos hagamos una idea nomás, ¿no? Y es justamente en este imperio que nació Cristo Jesús, en el imperio de hierro, en el imperio romano. ¿Ya? Es ahí. Pero miren, ¿qué sucedió? Y la historia siempre se repite. El imperio romano tuvo una decadencia. Los césares se volvieron tiranos, por decir una palabra amable. Y algunos cayeron en la locura, literal. Se sabe científicamente demostrado que algunos césares fueron literalmente locos. Pero literalmente sufrían de locura, literalmente. ¿Ya? Entonces, el imperio romano tuvo una decadencia y aparecieron las tribus bárbaras, que verán, las tribus bárbaras, yo les digo algo, no era la gran cosa. Pero el imperio romano estaba tan mal que para ellos fue muy fácil. Imagínense en los bárbaros. Los romanos tenían sus legiones bien armadas, sus estrategias militares, era imposible vencerlos. Pero el reino estaba tan dividido y tan desmoralizado, por así decirlo de alguna manera, y tan decadente en moralidad, que vinieron unos bárbaros y los invadieron fácilmente. Pero luego se levantó alguien
llamado el Papa. Y él unificó una vez más al Imperio Romano y a las tribus bárbaras. Y pues bueno, ahí ellos van y gobiernan por 1260 años. Ya vamos también a esto. Aquí no queda en el estudio de esto, pero solamente lo agregué. Por 1260 años ellos hacen un gobierno más largo que cualquiera de los que había ya pasado, ¿sí? Entonces básicamente esa es la historia así dicha de manera bien rapidita, ¿ya? Miren, les voy a leer un dato histórico. Sí, esto está en Historia del Mundo de R. Flynn en la editorial Iberia, página 292. Dice: invasiones y reinos bárbaros. Al este se hallaban los godos, en el centro los vándalos, los lombardos, hacia el oeste los francos, los alamanes, los anglos y sajones, por mencionar solo unas cuantas de las muchas subtribus. No podemos decir con precisión lo que las llevó a presionar cada vez más al Imperio Romano. Y una vez los bárbaros en la frontera romana, el sueño de tierras más cálidas, riquezas y la debilidad del imperio los incitaron. Ahí está, el imperio se debilitó. Vinieron las tribus bárbaras, las invadieron y después vino el Papa. Acción, reacción, solución. ¿Cómo están las naciones hoy en la actualidad del mundo? A ver, vamos con el Ecuador. Por poner un ejemplo, nomás. Solo por poner un ejemplo. Vamos a borrar aquí un poquito esto. Verán, nosotros tuvimos un buen presidente, entre comillas, un buen presidente, que fue el famoso Rafael, ¿no? Tuvimos a Rafico. Ya, bueno, aquí yo no soy partidario de ningún partido político, por si acaso, que gobernó por 10 años, ¿verdad? Ya. Sus primeros 5 años, todos los ecuatorianos lo reconocen, fue muy buena su gobernanza, pero sus últimos 5 años fue todo un tirano, por ponerlo de alguna manera. Después de él, ¿quién gobernó? Uno de sus vicepresidentes, el famoso Lenin, el cual en el gobierno de él hubieron paros, no hubo obras, se descuidó bastante el país. Vino la pandemia, gracias. Y después de él, ¿a quién ponemos? Apareció un tal Lasso, que no gobernó ni 5 años. ¿Cuántos? 3 años, tal vez, 3 años y medio. Póngamele 3 años, ¿ya? Él mismo renunció a la presidencia. ¿Ya? Entonces, miren, cuando ya lo sacamos a él, la pregunta del $1.000.000, ¿a quién le ponemos? ¿A quién ponemos? ¿Ya? Entonces, estábamos entre un niño rico y una cómplice, vamos a decirlo así, de Rafael. Y estas elecciones fueron tan polémicas porque apenas Noboa, que es el actual presidente, apenas ganó por 500,000 votos. No fue mucho. Él ganó por el 54%, algo así fue, ¿no? El 54% de los votos, no fue casi nada. Yo diría, o sea, ganó por unos cuantos pelos, ¿ya? Noboa, que ahorita está con un gobierno casi de 2 años, ¿no? Va a tener casi un gobierno de 2 años. Y ahora, él se ha vuelto a reelegir. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el siguiente presidente del Ecuador? Y ahora nosotros como ecuatorianos no tenemos ni idea. Bueno, yo nunca he votado por nadie, pero estoy hablando de manera general. No tenemos ni idea de por quién votar. O votamos por el mismo, que muchos dicen, ya lo elegimos, hay que otra vez darle el voto. Y bueno, está bien. Los que dicen, no votemos por él, ¿a quién ponemos entonces? ¿A quién ponemos? Posiblemente dicen que Rafael vote a su hija a la presidencia, o a Luisa también, que le ganó, el cual Noboa se disputó con ella la presidencia por muy poco. ¿A quién ponemos? Yo, dejando a un lado el cristianismo, vuelvo a repetir, yo no voto por nadie, no me meto en cuestiones de política, pero yo sinceramente, si fuera a dar mi voto, yo no sabría por quién votar. Porque ni el uno ni el otro me dan buena espina. Noboa ya ha hecho por ahí que hizo cosas buenas, pero también está haciendo cosas que no son tan buenas.
Ya, y el siguiente presidente, ¿a quién ponemos? No hay nadie, porque la única candidata, entre comillas, que tenemos para poderla ser presidenta es Luisa, que viene de parte de Correa. Es como si volviéramos a dar el voto a Correa. Y aunque Correa hizo algunas cosas buenas, se estaba convirtiendo en un dictador. Entonces, ¿qué hacemos? Eso pasaba con el Imperio Romano. ¿Ya? Todo llegó a una decadencia, ya no había quien poner en el gobierno. Vinieron las tribus bárbaras porque todos los césares ya eran incompetentes, por usar una palabra amable. Entonces ya vinieron las tribus bárbaras y ellos fueron pan, se los comieron como pan caliente. O sea, uno de los mejores imperios, mejores organizados, llegó a una decadencia en la cual vinieron unos bárbaros. Es como que vinieran, o sea, no quiero ser, tal vez sonar ofensivo, ¿no? Pero es como que los indígenas que viven o los nativos que viven en el oriente vayan y les ganen a las fuerzas militares solamente con arcos y flechas y lanzas, ellos teniendo metralletas, granadas, pistolas. Es tonto, es ilógico, pero tan mal organizado estaba el Imperio Romano que eso fue lo que sucedió. Es lo que está pasando hoy en la actualidad en el mundo. Están poniendo la élite, por decirlo de alguna manera, están poniendo a líderes incompetentes para que la gente se harte y se levante un gobernante que va a gobernar el mundo entero. Pero sí, vamos a tocarlo en otro tema. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, como ya dices, no, si le ponemos al uno, ese no, si le ponemos al otro. O sea, ¿cómo es posible que el Ecuador, solo tomando por ejemplo Ecuador, y menciono al Ecuador porque yo soy ecuatoriano y si me pongo a hablar de otro país, me pueden lanzar piedras y no, no quiero eso. Ya, pero hablo de mi país, ¿no? ¿Cómo es posible que estamos tan divididos? El Ecuador está de 50 por un lado y 50 por el otro. No vamos a hacer nunca nada. Nunca vamos a hacer nada. A diferencia de un país que para mí hasta por el momento es loable, que es El Salvador, que tienen un excelente presidente que es Bukele. Y esta vez que ganó, él ganó por creo que fue el 84% de los votos, creo que fue, no me acuerdo si fue un poquito más, ya, pero fue como quien dijera, una elección pero aplastante contra sus rivales. O sea, vemos que El Salvador está unido. O sea, siempre va a haber uno que otro que no esté de acuerdo, pero El Salvador está unido. Entonces, unidos pueden hacer muchas cosas. Y bueno, pidamos a Dios por Bukele, porque quién sabe al hombre cuánto tiempo más le dejan gobernar. Pero los demás países estamos divididos y va a venir un líder mundial. Y eso ya lo vamos a ver en otros temas, ¿ya? Eso es lo que está pasando. La historia se repite. No se olviden que Dios todo lo pone para... Entonces, nosotros, en el sentido del conocimiento espiritual, somos niños. Dios todo nos repite para que aprendamos, así como nosotros cuando éramos niños, como nos enseñaron el abecedario, repite y repite, y nos mandaban a escribir el abecedario y poner ejemplos como, bueno, etcétera, etcétera. Y se nos quedó al fin y al cabo, ¿no? Hasta el día de hoy lo tenemos grabado. Entonces, eso es lo que pasó en el Imperio Romano, eso es lo que está pasando en el mundo hoy en la actualidad. Y estamos llegando a un punto en el que el barro está mezclado con el hierro. Esto tiene doble significado. Bueno, tiene algunos significados, de hecho. El barro y el hierro, ¿quién es más fuerte? Obviamente el hierro. Yo tengo por ahí unos platos de barro con los que sé comer. Todo el mundo los conoce. Ya. Y yo siempre con mucho cuidado al platito, ¿no? Porque es de... ¿Qué pasa si se me cae el plato de barro? Hasta llegó. Pero ¿qué pasa si mi plato fuera de hierro? Lo puedo caer a patadas. No pasa nada, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué tal si yo cojo y se me ocurre hacer un plato de barro recubierto con hierro? Pero igual, el día que se me caiga, ¿qué va a suceder? Se va a romper por dentro. Entonces, no es la mejor idea del mundo, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente se está hablando de naciones fuertes mezcladas con naciones débiles. Poniendo un ejemplo en la actualidad, esto fue una curiosidad que a mí se me vino a la cabeza. Si nosotros representaríamos a naciones con el hierro, serían las naciones del primer mundo, países europeos, Estados Unidos, Rusia, China, no sé. Y si nosotros representamos a ciertas naciones con el barro, ¿a quién estuviéramos representando? Los países suramericanos. De hecho, nuestros antepasados, sus utensilios eran ¿de qué? De barro. ¿Verdad?
hierro mezclado con barro. Y estamos unificados. ¿El mundo está unificado? Claro que está unificado. Unos nos dan hierro mientras nosotros les damos barro. Y es necesario, ¿verdad? Nos dan economía, nos dan tecnología, nos dan ciertos lujos, nosotros les damos de comer. Es un equilibrio aparentemente bueno, pero no es duradero. Porque el momento en que haya un sismo, se rompe. ¿Ya? Entonces, miren. Este es un reino que aparentemente está unido, pero en realidad está dividido. Y el mundo siempre ha querido unirse, pero en el pecado. Unirse en su propia gobernanza, unirse en sus propios ideales. Hoy en la actualidad queremos unificar al mundo en una ideología. Y ya saben a qué estoy hablando, ¿no? Voy a ponerlo igual. Ya. Quiere la élite unificarnos en esto. Claro que esto es abominable, ¿no? En una ideología. De hecho, a los hombres nos quieren convertir en mujeres. Y a las mujeres las están convirtiendo en hombres. Eso es lo que se está haciendo. Ya, a la mujer le meten la idea de que tú eres suficiente, tú no necesitas de hombre, tú puedes generar tu propio dinero, bla, 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 bla. Y a los hombres, ¿qué nos dice? Que hay que dejar el machismo, que hay que dejar a un lado la rudeza, y etcétera, etcétera, etcétera. Las nuevas masculinidades, como les llaman. Y nosotros vemos a los famosos, los cantantes, los actores, las estrellas, entre comillas, de este mundo, hombres vestidos de mujer, con falda, los cantantes, el Bugs Bunny ese, vestido de mujer, y un montón de aberraciones. También vemos cómo practican la homosexualidad, canciones que hablan de homosexualidad, etcétera, etcétera. Esta es la nueva ideología, tergiversar, vamos a decirlo así, cambiar las cosas del lugar. Ya, lo positivo hacer lo negativo hacer lo positivo. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, lo decía la Biblia. Ya, entonces nos están metiendo a nosotros una ideología en la cual nos quieren unir. De hecho, en las películas, para que una película ahora pueda ser nominada a los premios Óscar, sí o sí tienen que mostrar algo de esto. En otras palabras, si una película, por más buena que sea la película, del mejor director con los mejores actores, si en esta película no muestran una escena de homosexualidad o de lesbianismo, de alguna de estas cosas, no puede ser nominada al Óscar. Es una locura. Estoy hablando de películas mundanas. Estoy hablando de las reglas que hay en este mundo. Ya no estamos hablando ni cómo se han metido en el cristianismo, que es otro tema. Entonces, ¿sí se dan cuenta cómo ellos lo ponen ahí, lo establecen? Y tú tienes que acoplarte, y si no, están unificándonos. Y gran parte del mundo ha caído en esta mentira. Si hablamos de las mujeres actuales, de las jóvenes de hoy en la actualidad, son súper promiscuas, por usar una palabra. Y si hablamos de los hombres actuales, de igual manera, y son también unos ineptos, lo digo así yo. Y esta es una ideología, nos quieren unir. Y esto siempre ha sido así, siempre nos quieren unir en algo. Entonces ahorita nos están uniendo en el placer y en la diversión. ¿Ya? Por así decirlo de alguna manera. En el mundo antiguo, miren, en el mundo antiguo, cuando existía lo que es la monarquía, siempre eran los casamientos a conveniencia. Digamos, vamos a poner un ejemplo, que yo soy, digamos que en Ecuador digamos que en el mundo existe una monarquía, ¿ya? Y yo, digamos, soy hijo de un rey. Y mi papá, como tenemos ciertas malas relaciones con Perú, mi papá dice, mira, tú te vas a casar con la hija del rey de Perú. Pero oiga, tú lo vas a hacer por el bien de la nación. Me caso, sea bonita, sea fea, no importa. Pero me caso con la princesa del Perú. Y eso, pues, vamos a decirlo así, hace una cierta alianza, ¿no? Con Perú, porque ya, entre comillas, somos hermanos, ¿verdad? Y así, bueno, así más o menos como se hacían las cosas. Y esto llegó al punto que les voy a leer. Por ejemplo, mira, el rey Eduardo VII de Inglaterra era tío de Guillermo II, Kaiser de Alemania, cuñado de Federico VIII de Dinamarca,
cuñado de Jorge I de Grecia, cuñado de Haakon VII de Noruega y tío de Victoria, reina de España. Ya, tenía algunos parientes. ¿Por qué? Porque sucedía justamente esto, para tratar de unificar a las naciones, se casaban y se daban en casamiento y toda la cuestión, ¿ya? ¿Esto servía de algo? A veces sí, a veces no, sinceramente, porque sucedía algo y ahí, hasta ahí te llegaba la hermandad, la familiaridad y cualquier cosa, ¿ya? Al fin y al cabo, miren, ¿qué dice Daniel 2:43? Que yo me estoy leyendo ya de la Biblia. Daniel 2:43. ¿Sabes qué? Léeme del 40 al 43, ¿ya? Deme del 40 al 43, por favor. ¿Capítulo 2? Sí. Ya, la palabra del Señor dice. Amén. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y pulveriza todas las cosas, y como el hierro que quebranta todas estas cosas, desmenuzará y quebrantará. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, el reino será dividido, mas habrá en él algo de fortaleza de hierro, según que viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, en parte será el reino fuerte y en parte será frágil. En cuanto a lo que viste, el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Continúa. Entonces al 43. Sí, ahí está. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué dice? Se va a unir por simiente humana, lo que yo les estaba diciendo, ¿no? A mí me casan con el no sé qué, a mi hermano le casan con el no sé cuantito, a mis hermanas le casan con el no sé quién, no sé qué, y toda la familia casada con diferentes para hacer alianzas, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué vas a atacarle a tu suegro? No. ¿Qué vas a invadir tú el país de tu cuñado, de tu hermano? No sale porque no conviene, me voy a entender. Pero había algunos que eso no les importaba, la verdad. Algunos tiranos por ahí. Y miren, de igual manera, cuando nosotros vamos a la historia, por ejemplo, miren, Carlomagno de Francia trató de unificar al mundo alrededor del año 768 después de Cristo. Carlos V de España lo trató alrededor del año 1520. Napoleón, todos conocemos a Napoleón, de Francia también trató de unificar toda Europa. Estamos hablando de los años 1810. Hitler, todos lo conocen, de Alemania trató alrededor del año 1942, lo que es, bueno, los nazis y todos conocen la historia. Y la Unión Europea también lo está tratando desde 1957. Y, para poner algo más actual, al menos para mí, no, vamos a ponerla aquí mismo. La ONU. La Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué están tratando de hacer ellos? ¿Cuántos países hay agregados en la ONU? ¿Cuántos países hay en el mundo? 197 creo que son. La verdad, en la ONU no hay como unos 3 o 5 países más o menos, según la última vez que yo vi. O sea, todos los países están. Y adivinen quién sabe ir a dar charlas de capacitación a la ONU. Ahí vienen a quien ha invitado para que hable en la ONU. A la papa. Ellos lo han invitado a él. Él no se ha manifestado. ¿Cuál va a ser el líder mundial algún día? Ya hemos de llegar a Apocalipsis 3 y Apocalipsis 17. Faltan algunos meses, pero ya vamos a llegar ahí. Pero ya vamos viendo cómo va todo. ¿Me voy a entender? Se quieren unir, pero no van a poder. Ahora, el significado de barro de alfarero también tiene un sentido religioso. ¿A quién le mandaron a la casa del alfarero? ¿A qué profeta? ¿Se acuerdan? Ve a la casa del alfarero y di que haces una vajilla. No, la primera vajilla quedó mal. Destrúyela y hagan otra vez otra. Ya vamos a ese tema después. Entonces también tiene un sentido religioso. El hierro mezclado con él. La política con la reli. ¿Y qué país no es religioso? ¿Cuál es la religión oficial del Ecuador? Es un país religioso.
¿Y qué religión todavía? ¿Ya? ¿Me van a entender? Pero ya vamos a esos temas, ¿ya? Van a tratar de unificar al mundo, pero no lo van a poder hacer. No se puede. No se puede estar unidos en la discordia o en el pecado. Ah, pero para estar unidos vamos a dejar a un lado a las doctrinas. Uy, hermanos. Hay una doctrina verdadera. No es que yo no, es que todo es amor. No. La doctrina es muy importante. La doctrina es súper importante. Súper importante. Pero eso ya será para otro tema. Vamos terminando. Daniel 2, 44 y 45, por favor. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Y este reino no será dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con manos, la cual desmenuzó al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Amén. Un ratito. Ya. Muy bien, me gusta lo que dice aquí la Biblia de Jerusalén, el versículo 45 dice, tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna, la piedra que redujo al polvo, el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Ahora miren, aquí nos habla de una piedra o una roca que no tiene intervención humana, vamos a decirlo así. No tiene una intervención humana. Dice que es una roca que no es cortada con mano, sino con ¿quién? Ese es Dios. ¿Es el reino de quién? Es el reino de Dios, que viene a abolir todos los reinos de este mundo. Todos. Adiós. ¿Y qué queda de los reinos de este mundo? Nada. Ustedes cojan un puñado de polvo y bótenlo al aire. ¿Cuánto queda de eso? Absolutamente nada. Y cojan un poco de... Fuera bueno tener un puñado de oro y botarlo al aire. A ver cuánto recogen de eso. No se coge absolutamente nada, ¿verdad? Entonces miren, vemos que en la intervención, para poder unificar al mundo, no necesitamos a la ONU, sino a quién necesitamos. A Dios, por ponerlo de una palabra simple, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién nos conoce? ¿Quién nos creó? ¿Quién sabe todas las cosas buenas y malas y lo que nos conviene y lo que no nos conviene? Perfecto. ¿Quién? Dios. ¿Qué pasa cuando ponemos a un líder X, sea quien sea? ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando de Ecuador? Del presidente Rafael, que se nos quiso hacer un dictador. Hablemos de Hugo Chávez, Maduro, Fidel Castro, Putin, que también tiene unas cuantas décadas en el poder. Hablemos de China, el presidente de China, ¿cómo se llama? Xi Jinping, creo que. O ese no, ese era de Corea del Norte, ¿no es? De Corea del Norte, es que también es otro dictador, buen ejemplo. Ya, entonces, y vemos que, o sea, sí, si nosotros vamos a China, China es un ejemplo de tecnología, de avance, no de libertad, pero sí de avance tecnológico, avance económico, ¿ya? Pero miren cómo vive la gente, en una prisión, libres en una... Verán, ellos están, vamos a poner un ejemplo así, ellos están en un gallinero. En un gallinero, ¿cómo viven las gallinas? Las gallinas viven bien. Les dan comida, todo un siempre, les dan su agüita, les botas cualquier cosita aparte del maíz. Están tranquilas, tienen un techito, ponen sus huevitos, les tratas bien, les das besitos, a las gallinas les pones nombres, pero llega un día en el que tú tienes hambre. ¿Y qué pasa con la gallina más gorda? Adiós, la jubilamos, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. La mayoría de las personas que viven en ciudades, yo siempre digo, las ciudades son granjas de humanos. Porque tú en una ciudad todo es consumo. Todo es consumo. Tú eras
Allá nada es gratis, no es que tú puedes... Aquí nosotros en el campo, yo me voy al frente donde el vecino y me saco una caña. Y el vecino no me dice nada porque él tiene cañas de sobra. A mí van, se me meten a la finca y se me roban un verde menos, un verde más, de los 100 que están saliendo ahorita. Me hago entender, ¿no? Ya, pero en la ciudad, 5 centavos. Sube el pasaje del metro a 5 centavos. 5 centavos, paro. 5 centavos. Paro. Ya, antes yo me acuerdo que se pagaba 20 centavos. De ahí subieron a 25, de ahí subieron a 30. Ahorita es en 35. Y si vas a ciertas partes ya te vale 40 centavos, ¿verdad? Así es. Ya, bueno, yo no soy de ciudad, pero por ahí me ha pasado un par de veces, ¿ya? Paro, ya, como digo yo. Pero en el campo no. En el campo tienes comida. Lo que sea. Y yo me acuerdo cuando estaba aquí, básicamente me iba solo a la finca y no tenía comida. Y dije, algún guineo me encuentro. Y venía a buscar a un guineo maduro. Y ahí comía. Ese era mi almuerzo. Qué bonito. Pero en la ciudad, ¿qué vas a decir? No, por ahí me busco algo de comer. No, ¿vas con plato o vas sin nada? Así de simple. Granjas de humanos, ¿no? Entonces, en eso nos quieren unir a nosotros, porque nosotros, para el nuevo orden mundial, somos, vamos a ponerlo en una palabra bien simple, somos un producto. Dicen que cuando algo es gratis, el producto eres tú. Tú eres el producto. Es como, por ejemplo, WhatsApp es gratis. El Facebook. Twitter, YouTube, Google. ¿Quién es el producto? Nosotros. Hay un documental que y está en Netflix, para los que tienen Netflix. O si no, búsquenlo también de manera pirata en internet, como hago todo yo. Entonces, mire, no es que lo pueden encontrar fácilmente en línea. Ya, hay páginas que tú necesitas estar pagando a una corporación que vende cosas no buenas cuando tú puedes verlo gratis, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Se llama El dilema de las redes sociales, se llama el documental. Es oro puro ese documental. Y ahí muestran cómo ellos usan la tecnología para que nosotros seamos el producto. Ahorita yo me pongo, yo esta vez que estaba comprando el carretón para el motocultor y estaba hablando del carretón, me metí en Facebook, me metí en la parte de Marketplace y adivinen qué vi. Vi publicaciones de carretones. ¿Ya? Y obviamente en esas publicaciones que Facebook te lanza para que tú compres, también te van metiendo publicidad. Entonces tú vas viendo la publicidad y pues ellos generan dinero con eso. Incluso me salían carretones para yo poder ir por la Alibaba o Express y así, de otros países. Y unos modelos muy bonitos. Claro que yo nunca he comprado así, ni quiero tampoco, porque es medio complicado. ¿Ya? Entonces es increíble. Entonces claro, ellos entre comillas te dan la aplicación gratis, pero ellos se nutren de ti. Ya, ellos hacen dinero contigo, tú eres el producto. Ya, me hago entender, creo que sí. Ya, entonces somos el producto. Esto es lo que quiere hacer el nuevo orden mundial. Seamos un producto. Nada más. Eso es todo. Que nosotros consumimos. Seamos el esclavo perfecto. Antes, cuando existía la esclavitud, ¿qué te daba el amo? Te daba comida, vestimenta. Y de vez en cuando te daba alguna cosita, ¿verdad? Ya. Se acabó la esclavitud, ¿verdad? ¿Seguros? Ahora te dan a ti un salario básico. Y ya no te dan comida. Ya no te dan techo. Ya no te dan vestimenta. Tú con eso tienes que comprar comida, pagar una renta, comprar tu propia ropa. Y si te sobra algo, te compras algo para ti mismo. Con un salario básico, que ahorita está en 480, creo que está aquí en el país, no sé en otros países, ¿ya? Sigue siendo un esclavo, porque tú con un salario básico nunca vas a prosperar en la vida, jamás de los jamases. Con un salario básico te avanzará algún día poder reunir algo para comprarte una casita. Si una casita, un promedio, con todo y terreno, promedio lo más humilde, $30,000. ¿En cuánto tiempo reúnes $30,000? Estoy hablando de una casita así de esas del Midube, de esas casas bien sencillas. ¿Cuándo reúnes $30,000 con un salario básico? Es imposible, sigue siendo un esclavo. Ya no, solo que ya no se llaman esclavos, se llaman empleados. Y además del colmo, para poder incentivar en la empresa a que seas un mejor empleado, te ponen cierto premio, cierto bono.
o cierto reconocimiento del empleado del mes. Y vos estás ahí que te sacas el sucio para que te pongan tu fotito aquí en la pared por un mes. Qué tontería. Pero bueno, sigamos por acá. Entonces mire, Dios va a ser un reino muy distinto a todo esto. ¿Ya? Muy distinto a todo esto. No tenemos ni una ligera idea de cómo va a ser el reino de Dios. Porque nunca hemos visto algo así. O sea, por fe creemos y sabemos que va a ser algo perfecto y hermoso. Eso es lo que sabemos y lo que creemos por fe. Del resto no. Para terminar, la simbología adicional de la imagen. Esta imagen nos representa algunos aspectos de la historia de la humanidad. Estamos viendo la historia de la humanidad desde un punto de vista idólatra. Vemos la idolatría a lo largo de la historia humana. Vemos también la decadencia, como ya les expliqué. Vemos que vamos de mal en peor. ¿Ya? Vemos también su endurecimiento. Voy a poner aquí dureza. ¿Ya? Vemos su dureza. Porque el oro, a comparación del barro, hay una gran diferencia, ¿no? Perdón, del hierro también, ¿no? Hay una gran diferencia. Cada vez iba a ser más duro. O sea, el oro es un material bastante... Maleable, gracias. O flexible también podríamos decirlo. Maleable o flexible. A diferencia del hierro. El hierro no es tan flexible, ¿ya? El cobre también. El cobre es bastante flexible, de hecho. Y también vemos algo muy interesante, que esto todo el mundo lo sabe, y es la inestabilidad. Porque aparentemente están unidos, pero no. Miren, ¿qué pasó con el presidente Noboa? Le quiso vender unas chatarras que le pertenecía a cierto armamento ruso, ¿ya? Quiso venderle a Estados Unidos. Y Rusia dijo, si tú vendes esa chatarra, yo ya no te compro banano. Y nosotros dijimos, pero ¿qué importa? No, pues cuando nos dimos cuenta que el mayor comprador de banano en el Ecuador es Rusia, dijimos, no nos conviene. Entonces, ¿qué tan estables son las relaciones económicas que hay con los demás países? Son tan estables como una burbuja. A la mínima motivación, vamos a decirlo así, explota. ¿Y qué tal si realmente nuestro presidente se hubiera empeñado en su idea de vender esa chatarra y que no, que a mí Rusia no me va a intimidar? Estuviéramos experimentando cierta escasez o cierta crisis. Ya, porque claro, tú dices, bueno, ya no le vendes a Rusia, ¿a quién le vendes? Y ahora las bananeras que hay en el país, en la parte de la costa, ¿a cuántas personas se emplean? ¿Cuántos millones de dólares generan al año? Y tú pierdes todo eso así. Y tú le dices a 100 familias que están trabajando en tu bananera, de las muchísimas que hay en todo el país, y sabes que ya no tengo trabajo. Y ahora mandas por poner un ejemplo, 100, que estamos hablando de miles realmente, mandas a 100 personas al desempleo. ¿A hacer qué? Si toda su vida han trabajado en una bananera. No saben hacer nada más que eso. ¿Qué haces con ellos? Inestabilidad. El hierro mezclado con el barro. Eso es inestable. A la mínima se rompe y todo se acaba. Vamos a Lucas 20:18 y terminamos con esto. Lucas 20:18. Lucas 20:18. Por favor. Dice, cualquiera que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, pero sobre el que ella cayere le desmenuzará. Miren, acá la Biblia de Jerusalén dice, todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Miren, ¿alguna vez se nos ha roto algo? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si a mí se me rompe este brazo? Lo pueden volver a empatar, ¿verdad? Pero ¿qué tal si me lo aplasta?
Ya no queda nada que empatar. Hay muchas personas que se han roto no un hueso, varios huesos, y tú los ves como si no tuvieran nada, ¿verdad? O sea, todo se vuelve a armar, ¿verdad? De hecho, es increíble cómo el cuerpo humano funciona, ¿no? Y cuando hay un hueso roto y se repara, eso solito es increíble. La verdad, los doctores lo único que hacen es pegar otra vez los huesos y te mandan a tu casa. Y en unos cuantos meses eso ya está súper unido. Es increíble, ¿no? Como Dios hace las cosas. Entonces, mire, aquí nos dice algo interesante. El que caiga sobre la roca, ¿qué va a pasar? Se va a lastimar, se va hasta romper un brazo, pero no se va a morir. Entonces nosotros tenemos que caer ¿en dónde? En Cristo. Claro que cuando tú llegas a Cristo llegas hecho un desastre y no te gusta mucho al principio, el proceso es difícil, ¿verdad? Es como un drogadicto tratando de dejar el consumo. Eso es difícil para ellos, es muy difícil para ellos, ¿ya? Al menos lo que se ha visto. Yo no, en experiencia personal no tengo una experiencia en eso, pero he visto también documentales, hay películas también que son muy buenas que hablan acerca de esto, ¿ya? Y no es un proceso fácil, ¿ya? Pero, ¿qué sucede si a vos te cae una roca encima? No una piedrita, estamos hablando de una roca, y una roca es una roca. Y yo no sé, bueno, tú al menos si has visto las rocas que hay allá en la finca, el estero, son inmensas. Ya eso no lo levanta. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo el carretero y había ese pedacito de roca que está en el estero, que es un pedacito a comparación de lo que es la roca. La máquina, que es una máquina que entre comillas lo puede hacer todo, no pudo moverla. O sea, no pudo alzarla, mejor dicho, era imposible. Entonces ellos cogieron, me acuerdo, cuando salió el pedazo, lo empujaron, porque solo podían hacer eso. Y ahí cayó como pudo. Y ahí quedó. Entonces imagínense en que eso te caiga encima. ¿De ti qué queda? No queda nada. Entonces, ese es el simbolismo que hace la piedra que cae, ¿no? Cae sobre la imagen. O sea, vamos a ponerlo en un lenguaje más entendible. Un meteorito cae sobre la imagen. ¿Qué queda de eso? El impacto de un meteorito a veces se expande a kilómetros. Más, a veces tienen más repercusión. Ya. Entonces, hagámonos una idea del lenguaje bíblico. Está cayendo un meteorito que tiene más o menos el impacto de unas cuantas bombas nucleares. ¿Qué queda de esa imagen? No queda nada. No queda absolutamente nada. Y se han descubierto muchos impactos de meteoritos que hay aquí en el planeta Tierra, en ciertos lugares que dicen, esto es un valle. No es un valle, ahí cayó un meteorito. Y como se ha visto desde el satélite, se ve que ha sido el impacto de un meteorito. Y la gente bien creído que era un valle. No era un valle, era un meteorito que justamente impactó ahí y arrasó con todo. Y si vamos a algo también histórico, y también que encontramos en la Biblia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y la formación del desierto del Sahara. Porque ese meteorito impactó toda esa zona en el sentido agrícola, topográfico, al punto que lo volvió un lugar desértico. Porque eran lugares muy productivos, según lo dice la Biblia y según lo dice la historia. Porque ahí han ido arqueólogos que han visto y dicen, oye, ve, aquí se daba de todo. Pero pasó algo que cambió totalmente aquí, vamos a decirlo así, el equilibrio natural, y ahorita no queda nada. Pues justamente el relato bíblico, llovió fuego, literal, con azufre, y ahí no quedó nada, ¿sí? Entonces, mis queridos hermanos, Isaías 57:15 dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado, miren, ahí está lo que es el lenguaje bíblico. ¿Con quién habita? Dice Dios. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces nosotros, ¿en quién tenemos que quebrantarnos? ¿En quién tenemos que caer? En Cristo, porque Cristo coge y te muestra, tú eres un pecador, eres así, eres así. La ley te lo muestra, ¿no? Ya hablemos de todo eso. Y tú que dices, yo tengo que cambiar. Si quieres, porque es una decisión voluntaria. Y haces el cambio. Lucas 21:28-32 dice la palabra de Dios. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Yo les mostré aquí rápidamente, no todas las cosas que se pueden estar viniendo. Esto nos está diciendo Cristo viene pronto. También les dijo una parábola, mirad la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Y para terminar, Daniel 2:45 dice la palabra de Dios.
El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpreta. Mis queridos hermanos, para terminar esta parte de aquí, hago un llamado para las personas que nos están viendo. La profecía se ha cumplido prácticamente toda, y esto es una de las muchas que vamos a seguir tocando más adelante. Y la profecía y el sueño es fiel y verdadero. Daniel lo dijo y Daniel estaba en la cabeza de oro. Daniel ni siquiera en ese momento, más adelante sí lo vio, ni siquiera vio pasar a los babilónicos en ese momento, que afirmó él con fe, porque él tenía fe en Cristo Jesús. Más adelante, en los últimos años de su vida, él ve cómo los babilónicos quedan a un lado y entra un nuevo rey, los medos y los persas. Y aún antes de que él viera eso con sus propios ojos, él que dijo, el sueño es fiel y verdadero. Dios está mostrando lo que va a suceder. A nosotros nos dieron un mensaje. En el futuro no se va a poder comprar y vender. ¿Y qué están haciendo los mal llamados cristianos? Siguen viviendo en las ciudades. Y yo no me voy a cansar de repetir esto hasta que ya no haya el tiempo de salir de las ciudades. Pero estamos aún a tiempo de tomar decisiones. Se están viniendo muchas cosas. Cuando llega a suceder, la gente recién va a querer hacer algo, va a ser demasiado tarde. Y no importa cuánto dinero tengas, no importa si tienes un carro 4x4, no importa. Si tienes todo el conocimiento del mundo en agricultura, no importa. Ya no vas a poder hacer absolutamente nada. El sueño es fiel y verdadero. El mensaje es fiel y verdadero. Tomemos, los que aún no han tomado, una decisión adecuada. Y bueno, con esto terminamos esta primera parte. Y en la tardecito vamos a estudiar el tema número 11, que es el tema de... Un ratito, se me pasó. Ya. Vamos a estudiar el capítulo 3 del libro de Daniel, la estatua de oro. Y ahí vamos a ver algunas cosas muy interesantes también.